Queridos hermanos, con la ayuda de Dios vamos a seguir adelante con el estudio de Conociendo a Jesús, su preexistencia. Y vamos a procurar con la ayuda del Espíritu Santo hoy tratar algunos textos bíblicos que nos ayudan a cimentarnos en esta verdad bíblica tan importante para la fe cristiana. Hace parte del credo apostólico. Los apóstoles nos dejaron suficiente doctrina, pero además nuestro Señor Jesucristo mismo trató esta verdad central de la fe cristiana, de que Él mismo es Dios preexistente en el tiempo, el único que es antes de todas las cosas coigual al Padre y que por lo tanto debemos darle adoración igual que al Padre. Así que espero que con la ayuda de Dios todos tengamos una muy buena recepción de este tema que vamos a tratar hoy. Pero antes vamos a alabar y a glorificar a Dios con una hermosa melodía que habla precisamente de su preexistencia. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual. Jesús, la muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. El cielo se aclara, tu gloria proclama, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el
Bien, qué hermosa melodía, qué maravilloso es exaltar los atributos de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cuando decimos gran Dios y Salvador Jesucristo, cuando la palabra lo expresa, no es que Él sea más grande que el Padre o que el Espíritu Santo, sino que nuestro gran Dios en conjunto de la Trinidad es nuestro gran Dios y debemos conocerle. Y alabamos su nombre por haberse revelado a nosotros. Vamos a continuar entonces, queridos hermanos, con este hermoso estudio de la preexistencia de Dios, como ya lo cantábamos en esta hermosa canción. Pero antes vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ilumine, que nos dé gracia, que podamos retener estas verdades bíblicas, que fortalezcan nuestra fe, nuestra confianza en Él. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias por concedernos este privilegio tan hermoso de conocerte. Gracias una y otra vez por las Sagradas Escrituras, fuente de sabiduría y conocimiento que nos revela todo acerca de Dios. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Y al tomar este sagrado libro en nuestras manos para el estudio, lo hacemos con reverencia, con temor, y lo hacemos con dependencia tuya, Señor, pidiendo al Espíritu Santo, nuestro Maestro Divino, que nos revele todo lo de Cristo y nos lo haga saber. Por favor, Padre, permita que cada uno de nosotros tengamos un crecimiento espiritual importante para poder hacer defensa de nuestra fe, pero también para permanecer cimentados en la roca firme. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, queridos hermanos, nosotros estuvimos viendo muy particularmente hace 8 días acerca de cómo la verdad bíblica de la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo es tratada a lo largo de la Biblia. Citamos muy rápidamente Génesis 1:1. Y también hablamos de que Juan el Bautista, cuando ya Jesús hizo su aparición acá en la tierra, él lo presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quien era antes que él, hablando así de su preexistencia, y que también lo ratificaba Lucas 1:36. Luego también vimos cómo el evangelista Juan, cuando inspirado por el Espíritu Santo, habla acerca de Jesús y hace la presentación de su evangelio. En sus primeros versículos del capítulo 1, pues nos habla acerca de que en el principio era el Verbo y que el Verbo era con Dios y que el Verbo mismo era Dios. Verdad que él mismo vuelve y transmite en primera de Juan capítulo 1, cuando nos presenta hablando del mismo Verbo que era la vida y que la vida estaba con Dios y Él es la vida eterna. Este testimonio es muy importante porque es el testimonio del Espíritu Santo hablando de nuestro Señor Jesucristo a través de la pluma de nuestro hermano Juan. Y pues hoy vamos a tratar otro texto, queridos hermanos. Hoy vamos a mirar cómo el apóstol Pablo también nos enseña acerca de la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer en Filipenses capítulo 2 del 6 al 8. Vamos a mirar allá en nuestras Biblias. Lo invito para que usted busque allí también en la Biblia, Filipenses capítulo 2 del versículo 6 al 8. El apóstol Pablo nos dice acerca de nuestro Señor, hablando acerca de la humillación y exaltación de Cristo, dice: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Para el apóstol Pablo, dentro de su enseñanza apostólica, nos presenta a nuestro Señor Jesucristo, quien tenía la misma forma, la misma sustancia,
la misma esencia de Dios. Es por eso lo presenta acá diciendo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios. ¿Ve? Hermanos, es una doctrina que está muy bien documentada en las Escrituras, es muy clara y nos manifiesta aquí que Jesucristo, nuestro Señor, es igual. ¿Esto qué quiere decir? Igual en cuanto de su eternidad, de su preexistencia. Jesús ha existido eternamente. Por eso Él se despojó a sí mismo para tomar la forma de siervo. ¿De qué se despojó? De algunos de las prerrogativas de sus atributos para venir y hacerse un siervo humilde y venir y servir y venir y morir por nosotros en la cruz del Calvario. ¿No les parece esto un milagro precioso, maravilloso de la obra divina? Cómo Dios de esta manera, en la manifestación del gran amor de Dios el Padre, haya venido y haya tomado un cuerpo humano. Bueno, todo esto es muy importante porque algunos dicen que Jesucristo fue un gran profeta, como un hombre, como pudo haberlo sido Moisés, o como pudo haber sido Jeremías, o Isaías, o Daniel, y que en su momento fue usado por Dios. Pero no es lo que está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos deja claro que él tenía la misma forma, la misma esencia, la misma sustancia de nuestro Dios. Es igual a Dios. Esto nos ratifica, vuelvo y digo nuevamente, que la preexistencia de Dios es parte de la doctrina apostólica. En esto no puede caber en nosotros duda alguna. Es que es claro, el apóstol Pedro también habló acerca de lo mismo, y vamos a mirar un momentico acá en Segunda de Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro capítulo 1. Cuando los apóstoles hablan acerca de que ellos fueron testigos presenciales de la gloria de Dios, vamos a mirar este pasaje tan interesante, y dice del versículo 16 hasta el 20, hasta el versículo 21, vamos a leer. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta experiencia de 3 de los apóstoles del Señor Jesucristo cuando Él manifestó su gloria en la transfiguración fue un evento muy maravilloso y el Padre mismo dio testimonio acerca de su Hijo. Habló de su Hijo como su Hijo amado. Y el apóstol dice, nosotros no les hemos dado a conocer a ustedes el poder de la venida, o sea que Él vino, Él no recién nació cuando llegó aquí a la tierra en Belén, no, Él vino desde el cielo. Y esta venida de nuestro Señor Jesucristo no fue siguiendo fábulas, no fue algo que se fue desarrollando como una doctrina que fue evolucionando y que ahora tenemos una doctrina que se ha ido formando con el paso de los siglos. No, ya el apóstol Pedro
habla de una manera tan clara como lo hizo Juan, como lo hizo el evangelista Lucas, como lo hizo Juan el Bautista, y como vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo habla acerca de sí mismo, de, de un hecho real, verdadero, no son fábulas. Jesucristo es el Señor, fue el enviado del Padre, Él es Dios con nosotros, como lo leíamos antes en el Evangelio Juan, ¿no? Que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, ya el apóstol Pedro también está diciendo que aunque ellos lo vieron en su cuerpo físico, ellos también vieron su majestad, la majestad como del unigénito, del Padre. Qué bonito cuando Dios abre nuestros ojos para que podamos entender y la verdad de toda esta enseñanza esclarezca nuestros ojos y podamos comprender quién es Jesucristo, de su poder, de su grandeza, de su majestad, de su autoridad, de su preexistencia y de todo el poder que le acompaña para cumplir todas las promesas, pero es básico, fundamental que creamos lo que Él es desde la eternidad. Hoy tuve la oportunidad de hablar con un taxista y le comentaba acerca de Cristo y le estuve hablando y luego él me dijo que él era judío y que él crecía en Yeshua y bueno, es para referirse a Jesús y yo estaba un poco como grato de la conversación porque él asentía todo lo que yo le hablaba y parecía que estábamos en una sintonía perfecta, había una buena comprensión acerca de lo que yo hablaba acerca de Jesús para él. Y luego le pregunté más directamente, disculpe, ¿cómo ven ustedes a Jesús? ¿Como Dios, como un profeta? Y él me dijo ya, no, creemos sí que Él es el enviado del Padre y medio por el cual alcanzamos la salvación, pero que Él sea Dios, no. Así que Él descartó completamente a Jesús en todos sus atributos. Y dijo, nosotros no gustamos de discutir esto, son cosas superfluas, con que creamos que Jesús es el Señor y que Él vino al mundo y que a través de Él es el camino, y repetía cosas de lo que yo le había compartido y Él guardaba mucho silencio, pero luego me decía, no necesitamos más, allá no se nos va a preguntar por otras cosas periféricas de la doctrina. Creamos que Jesús y su obra expiatoria es el medio que Dios nos dio, pero a todo lo concerniente a su divinidad, a su preexistencia, Él lo descartó y dijo, esos son cosas menores, no tienen importancia. Sobre eso no está basada nuestra salvación. Bueno, pues me di cuenta entonces que hay muchas formas en que el enemigo está robando la confianza y la fe de quién es Jesús. Y con que creamos un poco en Él y creamos en el contexto histórico y de lo que Él hizo, que es suficiente, pero no es así. No es así. Nosotros tenemos que creer toda la doctrina. Por eso el apóstol está diciendo, nosotros no estamos basados en fábulas. Tenemos la palabra profética más segura. Es que el mismo Padre le dio honra y gloria. Y como como hay un texto que dice que Dios no comparte su gloria con hombre alguno, pero con su Hijo la comparte. ¿Por qué? Porque Dios es uno solo en las tres personas. Así que Dios no puede compartir su gloria con alguien diferente a sí mismo. Y la comparte con la Trinidad divina. Por eso Él aquí, en el versículo 17, dice, cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, y en ese momento le es enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y luego Él da testimonio de que oyeron esa voz enviada del cielo cuando estaban allí en el Monte Santo, y tenemos también la palabra profética más segura. Entonces acá Pedro hace referencia
a la palabra profética que habla del Mesías, del enviado del Padre, del unigénito, el que es presentado en los Salmos como el buen pastor, el que es presentado en Isaías 53 como quien cargó con todos nuestros delitos y pecados, y que también luego se nos es presentado como el que regresa a la diestra de Dios Padre, compartiendo toda su gloria. Esto es lo que llamamos la doctrina apostólica. La preexistencia de nuestro Señor Jesucristo es un hecho real, verdadero. Es parte fundamental de nuestra doctrina. No se dejen engañar. A su casa van a llegar, van a golpear a su puerta y van a hablarle con mucha familiaridad, y usted va a creer en un momento que le están hablando del mismo Jesús que usted cree y que están en armonía con la doctrina, pero si usted escarba un poquito se dará cuenta que la desviación doctrinal en el comienzo es muy sutil, pero luego las personas están muy desviadas de la verdad. Hay que tener mucho cuidado. Entonces acá también en Primera de Pedro 1:20 se nos dice que nuestro Señor Jesucristo estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Primera de Pedro 1:20. Pedro ya en su primera epístola hablaba de Jesucristo como alguien que estaba antes de la fundación del mundo. Es su preexistencia. Pedro tenía una claridad meridiana acerca de Jesús como Dios, como preexistente, como eterno, y que se manifestó en estos postreros tiempos por amor de los que habríamos de ser la iglesia y como una expresión de amor de Dios para todo el mundo. Pero lo más maravilloso, queridos hermanos, es cuando nos encontramos con las muchas afirmaciones de nuestro Señor Jesucristo, quien manso y humilde vino a este mundo, pero jamás ocultó su divinidad, jamás ocultó su preexistencia. Su humildad no pelea con la realidad de su divinidad. Su divinidad o su mansedumbre y su humildad se muestran en el hecho que Jesús vino al mundo y tomó un cuerpo humano y se expuso hasta la muerte y muerte de cruz para darnos una salvación tan grande. Pero mirando en Juan capítulo 6, y vamos a ir juntos al Evangelio según San Juan, capítulo 6, nos encontramos aquí cuando Jesús alimenta a las multitudes hambrientas, sedientas. Jesús está tratando de llegar a ellos con la verdad del pan de vida, mas Jesús atiende también integralmente la necesidad física del pan que da fuerzas al cuerpo físico. Y dice el versículo 38 que después de que Jesús ha alimentado, la gente vienen al día siguiente a buscar a Jesús. Y pues ellos están ahora desenfocados. Primero estaban muy emocionados y aguantaron hasta 3 días al lado de Jesús. Y Jesús atiende la necesidad multiplicando peces y panes, pero ahora se desubican, porque ahora regresan, pero ya no por la belleza de sus enseñanzas, las verdades bíblicas, sino que ellos se interesan única y exclusivamente en el pan gratis que puedan tener acerca de Jesús. Y el versículo 38 nos dice, Jesús afirma, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús ha confrontado a las multitudes y Jesús les hace conocer a ellos. Voy a leerles desde el versículo 32 un poquito. Dice acá, y Jesús les dice, de cierto os digo, no les dio Moisés el verdadero pan del cielo, mas mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis.
Todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús se está revelando para ellos como el pan de vida eterna. Solamente Dios tiene esa prerrogativa de dar vida. Jesús vino en una comisión concertada en la eternidad, en unidad de la Trinidad. Y Jesús está afirmando que Él descendió del cielo. ¿Qué quiere decir? Él ya era preexistente. Él ya existía. Su inicio no empezó en Belén, no. Ni su inicio ni siquiera inició cuando María recibió la visitación del ángel y le dijo: he aquí que concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. No. Ese fue el inicio o el comienzo de su naturaleza humana. Pero Él descendió porque ya Él era, porque Él ya existía. Por eso esta doctrina está muy bien sustentada. Un verdadero creyente en Jesucristo no puede dudar acerca de la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo. Y Él añade que Él vino del cielo no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo envió. Él vino con una comisión tan clara. Y aunque Él, siendo Dios, no nos dio un ejemplo de sumisión al hacerse hombre, para como hombre Él hacer exclusivamente lo que escuchó del Padre. Esto es su mansedumbre, su humildad, su sencillez para asumir un rol como hombre y dejarnos un ejemplo de vida a nosotros los seres humanos, para que nosotros también nos limitemos exclusivamente a lo que oímos de nuestro Señor Jesucristo, quien se limitó exclusivamente a lo planificado en la eternidad en cuanto a Él como el Mesías encarnado acá en la tierra. Luego leemos también en Juan capítulo 6, 51. Mire lo que leemos aquí. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Nuevamente Jesús está hablando acerca del que descendió del cielo, del preexistente, del que es la vida. Solamente esta verdadera vida está en Dios. Él es el pan vivo. Y su vida no empezó en Belén. Su vida es eterna. Él es la vida eterna, preexistente con el Padre. Luego leemos en el versículo 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de Él, les dijo: ¿esto les ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Estamos viendo ahora el testimonio de Jesús. Ya vimos el testimonio de Juan el Bautista, el testimonio de Juan el Evangelista, el testimonio de Lucas el Evangelista, y también vimos el testimonio de Pablo y de Pedro. Pero ahora estamos viendo el testimonio de Jesús. Jesús está hablando con las multitudes. Ellos no están creyendo, pero ahora cuando ellos escuchan decir que Jesús es el pan de vida, ellos están asimilando la verdad de esta afirmación de que Jesús está siendo igual al Padre, porque es en el Padre que está la vida. Entonces muchos de sus discípulos están diciendo: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuran de esto, les dice: ¿esto les ofende? Pues ¿qué si vieren al Hijo subir, al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Hermanos, es una doctrina que se requiere asimilar por la fe, pero no es una fe basada en la nada. La fe viene por el oír. Y tenemos todo el Antiguo Testamento previo a la venida de Jesús, que nos hablaba acerca del Mesías, que hablaba acerca de la manifestación gloriosa del que el Padre enviaría. Por eso Jesús les habla acerca de todo esto. ¿Y por qué les cuesta tanto entenderlo? Porque no están creyendo a la palabra de Jesús.
Igualmente, luego también Jesucristo les dirá en Juan 8 y el versículo 58. Ya acá en este texto vamos a mirar un poquito desde el versículo 48. Habla acerca de la preexistencia de Cristo. Juan capítulo 8. Jesús ha confrontado a sus discípulos acerca de la controversia que tienen con nuestro Señor, y Jesús les está diciendo de una manera clara, y la palabra de Cristo es la verdad. Jesús les dice a estos líderes religiosos: ustedes son de su padre el diablo, aunque ellos dicen ser hijos de Abraham, pero ellos no han creído a las palabras y profecías que vienen desde Moisés y los profetas, y no han creído todo lo escrito por Moisés acerca de Abraham de una manera sencilla, humilde. Pero ellos aseguran ser hijos de Abraham, y Jesús los reprende y les dice: ustedes son de su padre Abraham. Y luego en el capítulo 8, 58, avanzando con esto, vamos desde el 48, respondiendo entonces los judíos le dijeron, están hablando con nuestro Señor Jesucristo: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Bueno, ellos no tenían ningún sustento para decir que Jesús es samaritano. Pero vamos a ir al tema, pero esto es un tema muy apasionante, porque ellos enredan mucho las cosas para tratar de sacar de casillas a nuestro Señor Jesucristo y que obre como un simple mortal, pero nuestro Señor no es un simple hombre, un simple ser que se hizo hombre. Él es Emmanuel, no pecó, era imposible que él muriera, tomaría nuestro lugar luego. Jesús les responde: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y ustedes me deshonran. Así que Jesús está pidiendo la misma honra que él le da al Padre, a Dios el Padre, y está diciendo: ustedes me deshonran. Ustedes me deshonran. Les está hablando de su igualdad con el Padre. Los judíos están entendiendo y lo están deshonrando al hablar de que Jesús es un samaritano, pero por todo el contexto que ellos quieren darle a esto, tratándolo como un hijo ilegítimo y muchas otras cosas. Versículo 50, el 49, respondió Jesús y les dice, el 50, pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto les digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Jesús está hablando con las palabras que debe hablar el Dios Todopoderoso. Dios está hablando con la autoridad, con sencillez, con humildad. Está hablándole a un pueblo que dice conocerlo y que dice guardar una identidad con Abraham, pero ellos le están deshonrando porque no le están reconociendo como el Mesías. Él dice: yo no busco mi propia gloria. Recordemos, Jesús ha tomado un cuerpo humano. Las personas le ven como un ser humano, pero en él está todo el cumplimiento profético. En él se cumplen toda la ley y los profetas. Así que Jesús les dice: yo como ser humano no busco mi propia gloria, porque no vine a hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y dice: hay quien la busca y juzga, hablando del Padre. De cierto les digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Esta parte aquí ya va a llenar la copa para los judíos, por lo que esta es prerrogativa de Dios. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Para ellos todo esto es un misterio, pero porque no han escudriñado las escrituras que dan testimonio de Jesús, y en ellas dice Jesús: ustedes creen que tienen la vida eterna. La vida eterna habla de Dios, del Dios eterno. Y Jesús está siendo tan enfático: el que guarda mi palabra nunca verá muerte, nunca la sufrirá. Y dice versículo 53, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Qué te haces a ti mismo? Ellos van comprendiendo. Está hablando de preexistencia,
está hablando de igualdad con el Padre, está hablando de deidad. ¿Qué te haces a ti mismo? Que no importa qué tan religiosos seamos, qué tan doctrinales seamos, si nuestra doctrina está en el vacío de no ver a Jesucristo como Dios. Recordemos que quienes están confrontando a Jesús son el clan religioso más alto del momento en que Jesús está en la tierra. Ellos no han escudriñado las escrituras, ellos no conocen todo el trasfondo de las enseñanzas que dejó Abraham y que dejó Moisés y que dejaron los profetas. Y ellos están diciendo, tú vienes con cosas que ni nuestros padres que murieron, ellos creen que ellos, como Abraham, no entendieron respecto del Mesías, pero ya luego Jesús va a hablar un poquito de esto. Entonces, ¿qué encontramos acá? 54. Responde Jesús a estos fariseos, a estos hombres que están hablando con Jesús y les dice, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que ustedes dicen que es vuestro Padre. El Padre, dice la palabra, no comparte su gloria con nadie. No la comparte. No me acuerdo ahorita el texto, pero creo que en Isaías 42:8, ya lo encontré acá, yo soy Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Eso lo dice el profeta Isaías en Isaías 42:8. Dice el Señor, dice Jehová, yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Él es enfático. ¿Por qué entonces lo encontramos aquí en el versículo 52 a nuestro Señor Jesucristo diciendo, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que ustedes dicen que es vuestro Padre. Si Jesús no fuera igual a Dios, realmente estaría en una condición peor que Herodes. Herodes no le dio la gloria a Dios, pero Jesús está diciendo, mi Padre es el que me glorifica. Ya leímos que Dios dijo para su Hijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Toda esta suma de cosas podrían haber hecho que, aunque Jesús hubiera sido un gran rabino, si osara tomar estas palabras sin ser Dios, pues tal vez hubiera caído más bajo que Herodes. Pero el Padre le glorificaba, lo hizo desde la magnífica gloria. Y ahora él le está diciendo a los judíos, mi Padre es el que me glorifica. ¿Por qué? Porque acá tenemos la doctrina trinitaria. Él no comparte con nadie diferente a esta Trinidad divina, porque los tres comparten la misma gloria. Y por eso podemos decir con toda confianza acerca de la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Jesús le dice a ellos, al que ustedes dicen que es vuestro Dios, pero no le conocen. No le conocen porque si le conocieran, reconocerían lo que él afirma a través de los profetas, a través de Moisés, pero ellos no lo están haciendo. Versículo 55. Pero ustedes no le conocen, mas yo le conozco, y si dijera que no le conozco sería mentiroso como ustedes, pero le conozco y guardo su palabra. Si ustedes me aman, guardarían mi palabra, dijo Jesús en alguna ocasión, pero ellos no guardan la palabra, ellos no la quieren entender, ellos no quieren asimilarla porque no escudriñan, ellos conocían la palabra. Ellos podían recitar largos pasajes de la palabra, pero no la escudriñaban de manera que quisieran realmente conocer a su Mesías y reconocerlo en su primera venida como el Mesías sufriente. Qué triste, hermanos, es cuando se cae en una religión vana, vacía, mucho estudio, mucho estudio, mucho texto citado, pero sin escudriñar con un corazón sencillo para dejarse guiar por el Espíritu Santo como el Maestro, quien nos guía a todo lo de Cristo y nos lo hace saber y nos lo recuerda para que podamos
seguir sus enseñanzas y creyendo en lo que Él es como Dios. Él es Emmanuel, Dios con nosotros, Dios con nosotros. Luego afirma nuestro Señor Jesucristo: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. En este momento, los seguidores acá, estos que están dialogando con Jesús, están escuchando atentamente. Yo creo que el corazón de ellos está agitado, herven de rabia, de enojo, no quieren aceptar. Jesús los confronta, ya les ha dicho que son de su padre el diablo, y ahora Jesús afirma que Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Así que Jesús les hace ver: ustedes ciertamente son judíos, ustedes vienen por descendencia de Abraham, pero Abraham se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Esto nos habla de la ¿qué? Preexistencia de Jesucristo. Abraham le vio en una cristofonía, es decir, en una manifestación antes de su encarnación. Abraham le vio, acá lo está diciendo el Señor claramente. Él se gozó de que había de ver mi día, y lo vio. Él lo vio en el pasado, porque Jesús trasciende el tiempo. Así que Abraham le había visto ya Jesús y se había gozado. Entonces, versículo 17, le dijeron los judíos a Jesús: ¿no tienes aún 50 años y has visto a Abraham? Jesús dijo que quien había visto era Abraham a Jesús, porque Jesús es desde la eternidad. Ahora ellos están enfocando mal lo que Jesús dijo. Ellos están diciendo: tú viste a nuestro padre Abraham, porque tú no tienes ni siquiera 50 años. Están negando la preexistencia de Jesús. No quieren ver ni entender lo que Jesús dice. Así que ellos se limitan a su lógica, a su razonamiento, a la comprensión desde su punto puramente religioso de su propia teología. No quieren entender que Jesús les dijo: Abraham ya me vio. Pero ellos dicen: ¿cómo tú pudiste haber visto a Abraham si ni siquiera tiene 50 años? Jesús les dice, versículo 58, de cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Es decir, esta es una verdad innegociable. Aquí ustedes no pueden, hay algo que ustedes no entienden y que necesitan entender, y que es una verdad absoluta. Antes que Abraham fuera, yo soy. Y cuando él dice yo soy, ellos pudieron entender: este es el que se manifestó para Moisés. Y cuando me pregunten en el nombre de quién se te apareció, cómo se llama este Dios, ¿qué les voy a decir? Y Dios les dijo: dígales, yo soy. Así que cuando estos judíos escucharon de Jesús: antes que Abraham fuera, yo soy, para ellos esto llegó al colmo, porque no querían entender el lenguaje de nuestro Señor Jesucristo, que es la manifestación de todo el amor del Padre, quien no quiere que nadie se pierda. Jesús les habló claro para que ellos pudieran oír y entender que Jesús deseaba para ellos salvación. Pero mire lo que pasó. Ellos entonces tomaron piedras para arrojárselas. Querían lapidarlo, querían asesinarlo. Pero Jesús se esconde de ellos y sale del templo, y atravesando por en medio de ellos, luego se fue. ¿Por qué lo querían apedrear? Porque no quisieron aceptar en Jesús su preexistencia, su deidad, no querían reconocer su eternidad. Él es Dios, Dios en toda su manifestación. Juan capítulo 10, 22.
pero ustedes ojalá puedan leer toda esta parte del versículo 22 en adelante. Le están rodeando los judíos a Jesús y le dicen: ¿hasta cuándo nos vas a turbar el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le responde: yo ya se los he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas, como ya se los he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y luego afirma: yo y el Padre uno somos. Pero nosotros vemos cómo Dios glorificó al Hijo resucitándole de entre los muertos. Jesús está diciendo claramente: yo y el Padre uno somos. Uno somos. Por eso dice la Biblia que Él no comparte su gloria con nadie. Cuando glorifica al Hijo es porque son uno en la Trinidad divina. Y cuando Él dice: yo y el Padre uno somos, luego entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, por el mismo motivo que le querían apedrear antes. Versículo 32. Pero Jesús les responde: muchas buenas obras les he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedrean? Le responden los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombres, ¿y qué es lo que añade ahí? Te haces Dios. Tú siendo hombre. Ellos lo reconocían como un hombre que hacía buenas cosas. Muchos reconocen de Jesús como alguien que hace obras maravillosas, como alguien que realmente hizo milagros, señales. Muchos lo ven como un gran profeta y muchas otras cosas, pero Jesús, pero eso no es suficiente. No es suficiente tener a Jesús en un alto grado de un gran hombre que impactó la historia de la humanidad. No es suficiente. No es suficiente verlo como lo ven los testigos de Jehová. No es suficiente verlo como lo ven los mormones. No es suficiente como lo están viendo muchas personas en un campo secular a Jesucristo en esta tierra. Tenemos que verlo igual al Padre. Él y el Padre uno son. Entonces, cuando ya Jesús se presenta de esta manera, ellos ahora le quieren asesinar nuevamente. Y ellos dicen: no es por tus buenas obras, esas nos encantan. Si multiplicas panes, está bien. Si sanas enfermos, está bien, pero no te hagas igual a Dios. No hables de preexistencia. No digas tú y el Padre uno somos. ¿Vio por qué entonces es tan importante la buena doctrina? Porque muchos pueden tener un buen concepto y hablar bonito de Jesús, pero no creer que Él es Dios. Y por eso le querían asesinar, y por eso finalmente los judíos gritaban: crucifíquenle, crucifíquenle, porque tú siendo Dios, porque tú siendo hombre, te haces Dios. Y bueno, yo les invito para que ustedes sigan leyendo el fin de este capítulo, muy emocionante porque nos revela cosas maravillosas. Esta doctrina, queridos hermanos, fundamental, conociendo a Jesús, es que conocemos más de Él, de sus atributos, de su amor, de su misericordia, pero también de su omnipotencia. Lo vimos creando los cielos, la tierra en su preexistencia. Él ya estaba en el principio, y en el principio ya se muestra como Dios. Él era Dios. Léalo usted mejor allá en Primera de Juan, y lo vemos tan claro, tan bien expresado en la Biblia. Todo esto, queridos hermanos, para que como líderes tengamos un convencimiento y hagamos buena defensa de nuestra fe. Debemos estar preparados para hacer defensa, para enseñar, para discipular, para poder, hermanos, perseverar en la verdad. Porque muchos empiezan, pero no terminan. Muchos comienzan a caminar de la mano de Jesús, y están dispuestos a hasta ayunar 3 días con Jesús, pero luego que Él se presenta con claridad quién es Él, muchos dicen:
Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y se van y le dejan. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que por la fe, proseguimos para vida eterna. Amén. Vamos a orar y darle gracias a Dios por estas hermosas enseñanzas. Amado Padre Celestial, te agradecemos por todo lo que haces en medio de nosotros. Eres muy bueno, misericordioso, compasivo. Tú estás en medio de nosotros, Señor. Tu palabra es la verdad, tu palabra nos enseña, tu palabra, Señor, nos corrige. Tu palabra, Dios mío, es la que nos ilumina. Lámpara es a nuestros pies tu palabra. Muchas gracias, Señor, por todas estas revelaciones hermosas, maravillosas, que nos alumbran para no caer, Señor, en la doctrina engañosa de falsos maestros y falsos profetas que se levantan y que la Biblia nos dice que es esto el peligro de los postreros tiempos. Muchas gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Padre bueno, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Amén y amén.